abuelos, nuestros padres, sin tener en ese momento tanta normativa, se pensaba que cuanto más cantidad, cuanto más peso, lográbamos mayor estaticidad. Y eso es un error actualmente, porque lo que se trata de hacer es que las estructuras sean, no digo móviles en el sentido de que se puedan mover libremente, pero sí dejar un cierto grado de movimiento para absorber, como dice Gonzalo, flexibles. Flexibles a tal punto que uno pueda, sin miedo a que se rompa, ¿no es cierto?, tener un movimiento. De hecho, que ustedes saben que si toman una varilla y miden en la base, puede moverse 1 milímetro, pero 10 pisos arriba son 10 centímetros. Entonces dice Gonzalo, si es muy rígido se puede derrumbar. Exactamente, la rigidez hace que ante un temblor, ante un movimiento, se parta y es frágil como el hielo, por ejemplo, cuando se parte. En cambio, si es algo flexible, permite movimiento. Una de las cosas que nosotros vemos después de un temblor es, se agrietó la pared, se agrietó ahí donde va la columna, en las juntas, y van a escuchar a los profesionales, a los ingenieros estructurales, y dicen, no hay que tener miedo, que hayan visto ustedes una grieta, es solamente que se ha salido allí el revoque, pero eso no significa que se vaya a caer. Cuando la grieta está sobre la columna o sobre la viga, sí, ya hay que tener miedo. Pero cuando está en las juntas, no, porque en las juntas es donde las estructuras no tocan y va el relleno ahí con mezcla con... Y cuando hay un movimiento es lo primero que salta, pero obviamente tampoco hay que confiarse en la vista de uno, tiene que llamar a un especialista y preguntarle si esa grieta corresponde solamente al revoque o si no ya es una falla estructural. Entonces, esto que yo les estoy contando, esto es lo que se aplica o para que ustedes entiendan dónde van a aplicar esto de los vectores. En estructuras donde cada línea, cada columna, cada viga va a representar un vector, un esfuerzo, así como vimos en física, esfuerzos de tracción, compresión, flexión, y van a tener que hacer cálculos para dejar que esas estructuras tengan alguna cierta elasticidad, que tengan una cierta estaticidad, así como hablamos, y ustedes van a empezar a trabajar más adelante con estructuras donde tienen una parte fija y una parte móvil. Inclusive grandes estructuras apoyadas sobre cilindros que permiten que haya un movimiento. O sea, se colocan estructuras apoyadas en tremendos cilindros de hierro que hacen que si dilata, eso al producirse el movimiento de rotación del cilindro, permite que la estructura se corra, tenga flexibilidad. Del otro lado está anclado, obviamente, no es que está sobre ruedas y el edificio va a andar libremente, está anclado de un lado y del otro lado permite la elasticidad o el movimiento. Bueno, eso lo van a estudiar en su momento, pero es un ejemplo de qué es lo que hacemos nosotros cuando queremos saber si los vectores son dependientes o independientes. Si hay alguna posibilidad numérica, eso se resuelve en un sistema de ecuaciones. Ustedes saben que aplican la propiedad distributiva, suman los vectores, lo igualan a 0 y les queda un sistema que llamamos homogéneo. Y una vez resuelto eso, reemplazados los valores, para ustedes va a ser lambda por el vector, vamos a poner un vector 1, 2, 3, más otro escalar alfa por un vector 2, menos 2, menos 3, 4, más gamma por un vector 0, 1, menos 3. ¿Y esto tiene que ser cuánto? Igual al vector 0, 0, 0. O sea, esto es lo que planteamos. Si el vector
B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son linealmente dependientes o independientes. Entonces me dan tres vectores. Yo quiero saber si son dependientes o independientes. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por un escalar, sumamos y lo igualamos a 0. No, lo igualamos al vector no. Pero de cada ecuación va a surgir entonces la igualdad a 0. O sea, lambda por A1, lambda, punto y coma, lambda por 2, 2 lambda, 3 lambda, más 2 alfa, menos 3 alfa, 4 alfa, más 0 gamma, gamma, menos 3 gamma, y de este lado el vector nulo 0, 0, 0. Esto ya lo saben hacer, saben que es así. Si voy a sumar vectores, tengo que sumar sus componentes homólogas, o sea, lambda más 2 alfa más 0 gamma, no lo hemos puesto, pero sabemos que eso es 0 gamma, punto y coma, la segunda componente, 2 lambda más gamma, perdón, lo hacemos en el orden que corresponde, menos 3 alfa, y acá más gamma, y la tercera componente, ¿cuál va a ser? 3 lambda más 4 alfa menos 3 gamma, y eso sigue siendo igual al vector nulo. Entonces, cada una de estas componentes tiene que ser igual a 0. Y ahí generamos el sistema de ecuaciones. Entonces tenemos lambda más 2 alfa más 0 gamma igual a 0. 2 lambda menos 3 alfa más gamma igual a 0. Y 3 lambda más 4 alfa menos 3 gamma igual a 0. Sistema que ustedes ya conocen, porque ya lo hemos transitado y porque además aquellos que llegaron a sistemas de ecuaciones lineales, hemos dicho que esto es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Por qué homogéneo? Porque los términos independientes valen 0. Homo viene de igual. Todos los sistemas homogéneos tienen igual solución. ¿Cuál es la solución? Que todo valga 0. ¿Dónde ven esto? Además, en química, cuando igualan ecuaciones, son homogéneos. Planteenle al profesor cuando les pide igualar una ecuación en química, dicen, bueno, ¿cuánto valen? Y bueno, le pongo 0 moléculas de esto, 0 de esto, 0 de esto, sumo todo y me da 0, o sea, está equilibrado. Que no es lo que piden ellos, ¿no? Además de esa solución, que es el 0, que no le sirve a nadie en química, nosotros además podemos encontrar otra solución. Y a nosotros lo que nos interesa es el concepto de saber si existen más soluciones. Y allí es donde si existen más soluciones decimos que es linealmente dependiente. ¿Qué es lo que descubrimos nosotros cuando tomamos un examen? Que los alumnos hacen todo el desarrollo y al final ponen mal la respuesta, porque no entienden qué es. ¿Qué es? Si la única solución es 0, linealmente independientes. Si además existen infinitas soluciones, linealmente dependientes. Esto es relativamente sencillo en cuanto a que si lambda igual a alfa, igual a beta, igual a gamma, igual a 0, entonces son linealmente independientes. Habiendo aplicado el método que hayan aplicado. Ahora, si alguno de ellos es distinto de 0, son linealmente dependientes. ¿Qué significa en este sistema de ecuaciones cuando ustedes llegan a una partecita que dice 0 alfa igual a 0?
Escuchen bien, porque esto es lo que a nosotros nos preocupa. Que hacen bien el procedimiento, resuelven bien, pero conceptualmente me ponen al revés. Muchos de ustedes en los exámenes, no es de ahora, no los estoy culpando a ustedes ni la pandemia, esto desde hace 35 años que yo enseño, llegan hasta acá y dicen, alfa igual a 0. Porque 0 por alfa es 0 y 0 igual a 0, entonces alfa vale 0. Está bien, si alfa vale 0 es una solución, porque 0 por 0 es 0 y 0 es igual a 0. Pasan de acá a acá sin ningún inconveniente. ¿Este es el nudo o es el problema más grave que tengo yo? Matemáticamente, hablando de ecuaciones, solamente de ecuaciones, ¿qué valor le pueden dar a alfa para que se mantenga la igualdad? 5. Si alfa vale 5, 0 por 5, 0. 0 es igual a 0. O sea que 5 es solución de esa ecuación. Menos 5, 3, menos 3, 2, 8, pi, cualquier número multiplicado por 0 da 0. ¿Se entiende? Que cualquier número es solución. En cambio, si ustedes pasan de acá a acá, me dicen que la única solución es que alfa valga 0. Entonces se van para atrás y dicen beta vale 0, gamma vale 0, todos valen 0, son independientes. No. Llegado a este paso, acá hay infinitas soluciones. Por lo tanto, son linealmente dependientes. Los vectores son linealmente dependientes. O sea que ustedes van a llegar a esta solución acá, porque dice no 0 alfa igual a 0, sino para llegar a esto ustedes van a ver que dice 5 alfa o 10 alfa o cualquier número por alfa igual a 0. Entonces ahí sí, el único número que verifica la igualdad es que alfa valga 0, porque 0 por 5 es 0 y 0 es igual a 0. Ahí no hay otra posibilidad. Ahí despejan y dicen 0 dividido en 5 y 0. Porque el 5 que están multiplicando lo pasan dividiendo. Entonces, no hay otra opción. Alfa igual a 0 sobre 5. 0, digo cualquier número, 0. En cambio acá, si ustedes pasan el 0 dividiendo, les va a quedar alfa igual a ¿cuánto? A 0 sobre 0. ¿Existe? No existe. Eso les da la pauta de que existen infinitas soluciones. ¿Cómo lo llamamos en análisis matemático? Indeterminado. ¿Qué significa que es indeterminado para nosotros ahora en álgebra? Que tiene infinitas soluciones. Los infinitos valores de alfa que hacen que la igualdad se verifique. Sabiendo eso, nada más, nosotros solucionamos casi el 30-40% de los errores en los exámenes de ustedes, donde llegan acá y pasan a que 0 por alfa igual a 0, entonces alfa vale 0, entonces son dependientes o independientes. O sea, que ustedes determinan una solución porque han despejado mal, porque no han interpretado. Vuelvo. Resolvemos esto. Esto es toda una cuestión que ya la conocemos y que no hace falta aquel que tiene práctica hacer todo este desarrollo. Porque acá tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 menos 3, 4, 2 menos 3, 4, 0, 1 menos 3, 0, 1 menos 3. O sea, aparecen las componentes de los vectores involucrados con lambda, con alfa, con gamma, y están igualados a 0. Lo mismo pasa en la combinación lineal. De allí a resolver el sistema. Acá hay un problema. Aquel que tiene la calculadora científica con el modo de ecuación, se va a ese modo, pone
3 ecuaciones con 3 incógnitas y le piden 1, 2, 0, 1 igual, 2 igual, 0 igual, término independiente, 0. Va a la otra ecuación, pone 2 igual, menos 3 igual, 1 igual. Ahí me mandé una. ¿Y dónde sigue? Tres, 4, menos 3 y 0. Esta calculadora me dice que da 0, 0. Me pone ahí en el visor x igual a 0 y después y igual a 0, z igual a 0. Yo tengo que interpretar que x vale x lambda, y es alfa y gamma. O sea, en el orden, la calculadora siempre lo saca como x, y, z. Para ustedes será lambda 1, lambda 2, 3, alfa, beta, gamma, los nombres que ustedes le pusieron a la variable. Dice que la única solución es el 0, 0, 0. Si hubiera tenido infinitas soluciones, me hubiera dado error en la máquina. En esta calculadora. Pero hay otro modo de calculadora que les da error cualquiera de los dos casos. O sea que la calculadora no siempre es, si no la sé usar, si no sé cuál es la interpretación o el software que ha utilizado el autor, el inventor de esa calculadora, puedo equivocarme. En esta calculadora me da 0, 0 y 0. En este caso, nosotros hayamos pasado ya al otro capítulo que es producto mixto, habíamos dicho acá hay 3 vectores. Si los 3 vectores son coplanares, el producto mixto me da 0, entonces son dependientes. Hay infinitas soluciones. Si el determinante me da distinto de 0 es porque los vectores ya no son coplanares, forman un volumen en el espacio, entonces tienen distinta dirección. La única solución es que todo valga 0, como en este caso, que todo vale 0. Entonces, cuando es de 3 por 3, en la práctica nosotros decimos directamente vayan y resuelvan el determinante principal. O sea, ponen 1, 2 y 3, 2 menos 3, 4, 0, 1 y menos 3, que son las componentes de los 3 vectores, puestos en forma de columna, no importa si lo ponen como fila o como columna, el determinante no va a cambiar. Y resuelto esto, si les da igual a 0, significa que, como decíamos, el producto mixto da 0, los 3 vectores son coplanares, entonces son linealmente dependientes. Ahora, si esto les da distinto de 0, hay un volumen, los 3 vectores no son coplanares, entonces son linealmente independientes. Este es uno de los problemas, como les decía recién, de cómo interpretar, eso. El problema está en que solamente es para un sistema de 3×3. Cuando es de 2 es fácil porque tienen distinta dirección, son independientes. Cuando es de 3, 23 da el determinante. Bueno, el determinante acá es igual a 23, que es obviamente distinto de 0. Hoy gráficamente, como yo les decía, van a un graficador, ponen los 3 vectores, los giran y se dan cuenta que no son coplanares. Por lo tanto, ya saben que son independientes. Esto es
lo más complicado para ustedes, para nosotros corregir, porque vamos a corregir y no sabemos qué hay en su cabeza, porque hacen una cosa y ponen otra, o hacen una cosa y el resultado no se condice con el desarrollo que hicieron. Entonces, cuando ustedes se quejan y dicen, no, pero profe, yo hice todo, pero bueno, pero el resultado está mal. O sea, quiero que entiendan que ustedes están siendo formados para desarrollar una estructura, una plaqueta, algo para verificar, calcular, proyectar, diseñar, lo que sea. Entonces no pueden tener una respuesta mal. No pueden hacer que, digamos, las consecuencias que puede tener una mala interpretación hace que después se caiga el edificio. No es que se va a caer ese día, pero pasan 3 años, 10 años, y en un momento la estructura se cae, entonces van los peritos, van otros ingenieros, revisan, y se ponen a revisar los cálculos, que teóricamente queda una carpeta con todos los cálculos, y bueno, ¿quién aprobó esto? Primero, ¿quién lo hizo? Lo agarran de la oreja y dicen, che, esto que hizo está mal. O después, ¿quién autorizó si estaba mal? Si lo vieron, si no lo vieron. Bueno, tiene todas sus variantes y eso ya después déjenselo a los abogados. Que ellos diriman quién tiene razón, no. Pero créanme que es muy feo, muy feo. Es muy fea la situación de aquel profesional que se equivoca de la misma forma que lo es para un médico, que equivoca el diagnóstico y opera lo que no tiene que operar, o hace algo que, o medica lo que no hay que medicar y trae las consecuencias. Entonces, podemos hablar de infinitas cuestiones relacionadas con esto de cuando uno se equivoca. Entonces, bueno, si el profesor de álgebra se equivoca y les enseña algo mal, y muy pocas probabilidades hay de que esto siga ese conocimiento equivocado, erróneo, y llegue después a ser un profesional y por culpa de álgebra se le haya caído un edificio. No creo que pase eso. Por lo menos todavía nadie me ha venido a culpar de que fue mi culpa, que el ingeniero se le cayó. En el tema del cálculo, el calculista, el que hace todo esto, tiene sus métodos de verificación. Además, cuando ustedes terminan de hacer algo, ¿qué hacemos? Que otros lo revisan. Hoy hay un software, entonces de última le echamos la culpa al software. Entonces revisamos si cargamos bien los datos. Bueno, está todo bien. Lo que el diseñador del software ese es el que se puede haber equivocado. Nosotros, al hacer un listado, en el caso mío con la profe, ella con un listado y yo con el otro, vamos corroborando uno por uno. A ver, Agustín Herrera tiene un 4, sí, Benjamín Castro tiene un 2, sí, Macías Florencia. Y vamos tildando uno por uno, porque si no después los reclamo. Y ustedes han visto qué pasa. Profe, usted me dijo que estaba aprobado y en la lista me aparece. Cuando pasamos las notas, nos podemos equivocar, como ustedes, yo, cualquier persona. Entonces, hay que verificar, hay que corregir, hay que repasar el listado y a ver si hemos puesto bien las notas. Cada tanto se nos pasa. A veces alguna, más no crean que es mala intención que los desaprobamos, porque sí. Vamos pasando el listado y nos confundimos, se nos cruzan los ojos. En la ingeniería, en el cálculo, esto tiene que tener una posibilidad de revisión. Tiene que tener la posibilidad de un recálculo. Hoy hay simuladores, no solamente para ingeniería, en economía, en todos lados. Uno pone una planilla, simula, que se me viene a la cabeza un plazo fijo. Uno va y le dice, bueno, a ver, ¿cuánta plata pones? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué tasa? Y me da el resultado. No me sirve, voy, cambio, pongo otro monto, pongo otra tasa, me fijo si en este banco o en el otro, y eso se simula, o sea, en realidad se hace el cálculo y se compara. Esto les va a pasar a ustedes en el
desarrollo de la carrera, no en el caso profesional, sino ya en el mismo desarrollo de la carrera. Si van a calcular un transformador, para hacer ustedes un transformador, pues tendrán que definir qué cable, qué sección tiene el alambre de cobre que va envuelto, cuántas vueltas le va a dar, 10 vueltas, 15 vueltas, 20 vueltas, de qué diámetro va a ser la bobina, de qué diámetro va a ser el conductor, y van a ir probando. O van a usar un software que les va a ir diciendo cómo sería la respuesta. Pero lo que yo tengo que hacer es un transformador donde entren 220 y del otro lado salgan 12 volts. O entren 380 y del otro lado salgan 13.200 o viceversa. Y la estructura, además de que dé matemáticamente, tiene que dar físicamente, o sea, tienen que cumplir las variables físicas de corriente, frecuencia, tensión, potencia, etc. Y peor aún, tiene que cumplir esa otra cuestión económica, porque puede haber otro que haya hecho y diseñado un transformador similar donde gaste menos material. Esa es otra cuestión. ¿Qué es lo más económico? Tampoco sirve decir, no, porque este es más barato. No, cuanto más encarezco el precio yo, mayor es la mano de obra, mayor es esto, mayor es el otro. O sea que tampoco es la solución decir qué es lo más barato. Y tienen todas estas variantes que yo les planteo, no solamente el cálculo, no solamente el cálculo matemático, sino el cálculo físico y después el cálculo económico y ver pues, de qué lado del mostrador están ustedes para poder vender esto. Ustedes saben que no siempre se busca lo más barato o lo más pequeño, sino que por el contrario. Pongamos un ejemplo sencillo. Ustedes van a arreglar un auto. El mecánico lo desarma, les puede decir la verdad o no, pero le dice, bueno, está fallando esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar el otro. El cálculo que se hace estimativamente es, gastaste tanto de repuesto es lo que vas a gastar de mano de obra. O sea, si tengo que cambiar la bomba de agua, la correa, etcétera, etcétera. Todo esto vas a comprar, te sale 8.000 pesos, bueno, te voy a cobrar 8, no, te voy a dejar en 7.000 la mano de obra. Y capaz que me está haciendo cambiar la bomba de agua por las dudas. No es que estoy criticando a los mecánicos, pero es así. El albañil, de acuerdo al material que usa, también relaciona la cantidad de material con el precio de la mano de obra. Entonces uno se queda, lamentablemente es como que uno se queda tranquilo. Como gasté 20.000 pesos en material y me va a cobrar 20.000 pesos en mano de obra y esto le va a llevar una semana más o menos. Entonces, ustedes entienden que se puede inventar, se puede cambiar cosas, se puede gastar un poco más, te hacen gastar un poco más, ¿para qué? Para que la mano de obra sea mayor. Y a veces no es necesario. En la ingeniería también tiene que ver con esto, porque en algún momento nosotros proyectamos y diseñamos cosas para el gobierno. Por ejemplo, al gobierno que le gusta que salga caro. ¿Por qué le gusta que salga caro? Porque de ahí va la cometa. No es lo mismo coimear sobre 1 millón de pesos que sobre 10 millones de pesos. Entonces, cuanto más bombo y más grande sea la cosa, mayor es la comisión. Pero bueno, esto no lo escucharon de mí. Eso no debería ocurrir. Lo que se calcula y lo que hay que hacer es para tal y tal fin y uno no interviene en esa parte económica. Pero como profesionales sepan que van a estar de un lado o del otro. O sea, podrían estar el día de mañana del lado del gobierno, del lado de una empresa, o podrían estar del otro lado como consumidores, como los que estamos del otro lado del mostrador, y no nos conviene ver eso. Bueno, basta de charla. Dependencia e independencia lineal de vectores. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que plantear? Analíticamente, resolver un sistema de ecuaciones. Que hay dos posibilidades, que los escalares valgan cero, entonces son independientes los vectores, o que haya infinitas soluciones, entonces los vectores son dependientes. Si se puede gráficamente visualizar, mejor. Lo que es no es muy sencillo.
hasta ahora nosotros manejamos plano y espacio, pero si le damos 4, 5, 6 vectores, ya no vamos a poder decidir gráficamente sobre eso. Entonces vamos a tener que confiar en el cálculo analítico. Si el cálculo analítico está bien o está mal. O sea, tiene que estar bien, y eso me va a determinar si son dependientes o son independientes. Sobre esa verificación entre lo gráfico y lo analítico, recuerden que hay que partir desde una dimensión, es decir, un vector solo es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque está en una sola dirección y para combinarlo y me dé el vector nulo, lo tengo que multiplicar por un solo escalar. O sea, lo que estoy diciendo es que yo tengo solamente el vector b igual al vector nulo. Lo multiplico por un escalar. Un solo vector b es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque la única forma de conseguir el vector nulo es que el escalar valga 0. O sea que en una dimensión o en una dirección, puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, pero si tengo un solo vector, un vector es linealmente independiente. Ahora, cuando tengo 2 vectores, ya tengo que empezar a analizar si estoy trabajando en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Si ya tengo 2 vectores, obviamente que para que sean independientes no tienen que tener la misma dirección. Si ya tengo que tener 3 vectores, no tienen que ser coplanares, tienen que salir del plano. Y estas son las únicas cositas que podemos manejar en 1, 2 y 3 dimensiones con 1, 2 o 3 vectores. Cuando se aumenta la cantidad de vectores, cuando se aumenta el espacio, entonces allí automáticamente sabemos que tenemos que depender de la solución analítica, de saber resolver el sistema de ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un resumen de la dependencia e independencia lineal. Ustedes ya van a las guías. El otro día uno de sus compañeros me preguntó por las guías que las había perdido. Yo por las dudas las subí en el campus de la universidad. Ustedes pueden entrar al campus, ahí está la materia de álgebra, se pueden matricular. Y allí aparecen las primeras 3 unidades que había subido el año pasado yo, con las primeras clases grabadas en YouTube. Y pueden, el cuarto ítem que está ahí en el campus, dice guía de ejercicio, y están todas las guías hasta el final, para que vayan practicando con las guías. Incluso ya les he dicho, ustedes mismos pueden modificarlas para practicar. La otra cosa que les iba a decir, en YouTube, si ustedes me buscan a mí, Juan Páez, aparecen también, debe haber como 150 videos, no de la UTN, sino del profesorado de matemática y de la UNLAR en matemática 1 y 2 y 3, o 2 y 3. Bueno, en las del profesorado de matemática están las de geometría analítica. Yo ahí doy 4 espacios: geometría analítica, estudio integral de la geometría, análisis 1 y análisis 2. En geometría analítica, esta primera parte de vectores, recta y plano, todo eso están en los primeros videos de mi canal. Inclusive se pueden suscribir a mi canal, de paso me ayudan a mí, si algún día junto, no sé cuántos tengo que juntar, hasta ahora debo tener 180 suscriptores. Suscríbanse y ahí van a poder buscar entre todos los videos, porque dice allí cuál es el tema. Lo mismo que les doy a ustedes está desarrollado, pero en clases más cortitas. La ventaja, y se lo estoy planteando, es porque son un poco menos aburridas, ¿no? No es una clase de 2 horas como las de la UTN. Son clases algunas de 40 minutos, por lo menos las primeras. Entonces dice parte 1, parte 2 y está por tema. Eso les va a permitir a ustedes repasar, así como buscan otro video de YouTube del profe Julio, del profe este o el otro. Ahí está Agustín, que se acaba de suscribir. Eso va a tener una pequeña consideración en la nota después. No les puedo pagar por las suscripciones porque todavía no me pagan a mí. Bien, lo importante es que
tienen material para repasar las clases, rever. Yo casi doy lo mismo, lo que voy cambiando son los ejercicios. ¿Por qué? Porque no los tengo armados. Yo voy inventando 3 vectores y 2 vectores y hago, y todas las clases son distintas, nunca repito los mismos ejercicios, salvo cuando elijo el ejercicio del libro y resuelvo ese ejercicio del libro, que obviamente por allí a veces se puede repetir. Bien, esto es para que practiquen, para que puedan ustedes ir llevando estos temas al día. Pasado ese tema de combinación lineal, dependencia, independencia lineal, de toda la unidad, ese es el centro, no es el tema más importante, sino que es el que más les cuesta. ¿Por qué digo esto? Porque después vamos a matrices y decimos que el rango de una matriz es ahí Franco también se suscribió, gracias, la cantidad de vectores linealmente independientes. Si una matriz está formada por vectores, y yo puedo decidir si esos vectores son dependientes o independientes. Todos los que sean independientes me definen a mí el rango de una matriz, después lo vamos a repasar en matrices, pero lo que les estoy queriendo decir ahora y aclarar es que este tema lo seguimos viendo, porque lo vamos a volver a ver en el rango de una matriz, para después de matrices en sistemas de ecuaciones ver el rango de la matriz empleada. Entonces no vamos a cansar de ver este tema aplicado varias veces. Y después, obviamente, se aplica en algunas otras materias más adelante. Lo otro, digo, esto es el núcleo en cuanto a la dificultad. El grado de dificultad que nosotros vemos siempre se da acá en estos dos temas. El resto, relativamente sencillo. ¿Por qué? ¿Qué es el resto de esta unidad de vectores? Los productos vectoriales. Los productos entre vectores. Producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Cosa que vamos a ir más rápido porque los 3 productos, o por lo menos 2 de ellos, lo vemos en física y lo vemos en álgebra, por lo tanto, no requiere demasiado análisis. Pero sí, solamente se complican en la parte práctica, ¿no? Donde hay ejercicios. Profe, ahí dice diferente de 0 linealmente dependiente y al lado dice igual a 0 linealmente dependiente. ¿Cómo sería? Yo le voy marcando. Acá dice distinto de 0, linealmente dependiente. ¿Sí? Sí. ¿Y a dónde dice igual a 0? Al costado. No, al costado. Al lado de donde dice la determinante de la matriz. Ahí dice igual a 0 linealmente dependiente. Sí. Pero ojo, no te confundas. Una cosa es determinar los valores de alfa, beta, gamma de los escalares. Entonces ahí estamos diciendo que el escalar es igual o distinto de 0. Si los escalares valen 0, solamente es linealmente independiente. Si hay infinitas soluciones, es linealmente dependiente. Pero esta solución no es de alfa, beta y gamma. Es del determinante de ese sistema. El determinante de este sistema, el determinante principal, ¿te acuerdas? Es el que analizamos si da 0 o distinto de 0. Está muy bueno que hayas preguntado, porque capaz que los otros no lo interpretaron, o sí lo interpretaron. Esto no tiene nada que ver con, o sea, si bien estamos analizando el mismo tema, esto es para resolver el sistema. No para determinar cuánto vale alfa, beta o gamma. Acá estamos diciendo, el sistema o el determinante principal, si da igual a 0, eso va a hacer que los escalares sean, aparte de 0, infinitas soluciones. Si el determinante da distinto de 0, nosotros asumimos que esto, llevado a un producto mixto, son 3 vectores no coplanares, no están en un mismo plano.
Entonces, para anularlos a los tres, para que la suma me dé el vector nulo, los escalares tienen que valer 0, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Reitero, porque esto es lo que lleva a confusión y por eso, y justamente a raíz de lo que usted está preguntando, es lo que genera ese inconveniente. Si yo este sistema lo voy resolviendo por método de igualación, sustitución, suma, resta, una vez que yo hago esos métodos, voy a descubrir cuánto vale lambda, alfa, beta, gamma. Punto. Resuelvo y me fijo cuánto vale alfa o beta o delta. Si yo lo encaro por este otro lado, que es resolver el sistema aplicando la regla de Cramer o el método de los determinantes, tomo el determinante principal y lo resuelvo. Si el determinante principal da 0 o distinto de 0, decido si son dependientes o independientes. Esto es en función del determinante principal. En cambio, acá lo que estás analizando es cuánto valen las variables. O sea, yo de acá despejo y digo, bueno, despejo lambda, y digo lambda es igual a menos 2 alfa menos 0 gamma, que es 0. Y este valor de lambda lo reemplazo acá y acá. Entonces me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y sigo desarrollando hasta que llego a que lambda es igual a 0 o no. Puede ser que yo llegue a que lambda igual a 0 o puede que yo llegue a 0 lambda igual a 0. Entonces, si lambda vale 0, entonces alfa vale 0, y si lambda y alfa vale 0, entonces gamma vale 0. Ahí determino que son independientes. O llegué justo a que 0 por lambda igual a 0 y ahí digo hay infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Ese análisis lo hago despejando, aplicando un sistema de igualación, de sustitución, etc. ¿Se entiende? Esto otro es analizando el determinante principal de ese sistema. No es analizar uno por uno, es analizar en conjunto todo. Por eso no confunda esa solución con esta otra solución. Son dos cosas, son dos métodos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? No sé qué preguntó, si se... Sí, ya entendí, profe. Gracias. Ah, perfecto, pero está muy bien que lo pregunte porque capaz que otro también tenía miedo, al final cuál es cuál. Bien, una cosa es determinar el carácter del sistema en el determinante, otra cosa es determinar cada una de los escalares. Bien. Les decía entonces, pasando al otro tema, que los productos, nosotros ya lo hemos visto varias veces, por lo que les contaba recién, porque los necesitamos para la física y también los necesitamos para el álgebra. Hay primero un producto escalar o producto punto. Ustedes recordaron, no vamos a hacer demostraciones. Ustedes pueden ir a las clases grabadas o al libro o a cualquier bibliografía y van a determinar entonces a partir de allí la veracidad. El producto escalar, también llamado producto punto, también llamado producto interno. El producto escalar entre dos vectores decía que si yo multiplico un vector por otro vector, U por B, el resultado va a ser un número. Ese número que es un escalar, significa que pertenece al conjunto de los números reales. Un producto escalar de dos vectores da un número, y ya sabemos que un producto vectorial de dos vectores da un vector. ¿Cómo se resuelve? Hemos visto dos formas. Por un lado, multiplicando sus módulos
por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, y si no, haciendo el producto, la sumatoria de u sub i por v sub i, desde i igual a 0, igual a 1 hasta n, o sea, 1 por v1, u2 por v2, u3 por v3. Nosotros llamamos sumatoria el producto de las componentes homólogas. ¿Qué significaba? Que esto era igual. En vez de llamarlo u sub 1 por v sub 1 más u sub 2 por v sub 2, no importa la cantidad de componentes que tenga, nosotros trabajamos con 2 o 3 componentes, pero recuerden que después el vector puede tener 6 componentes, y no importa el método, ¿sí? El cálculo es el mismo. Que en realidad, así como está, para nosotros también es lo mismo decir u sub x por v sub x más u sub i por v sub i más u sub z por v sub z. O sea, lo que hacemos es multiplicamos las componentes homólogas, la primera con la primera y la segunda. Entonces tenemos dos formas de resolver: a través del producto de los módulos por el coseno del ángulo, o a través de la sumatoria del producto de las componentes homólogas, ambas aplicadas a la física. ¿Qué significado gráfico tienen? Ninguno. ¿Por qué? Porque yo tengo dos vectores y me da un número. ¿Dónde voy a representar un número en el sistema de vectores? O sea, si yo tengo un plano y tengo un vector u acá y un vector b acá, y los multiplico y me da un número, ¿a dónde le voy a representar el número? En ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos como interpretación geométrica? Que podemos, dadas las componentes, u sub x, u sub y, etcétera, podemos calcular el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, la aplicación que tenemos es, vamos con un ejemplo. Tengo el vector u que tiene componentes 1 y 4, y tengo el vector b que tiene componentes 2 y menos 2, y bueno, yo de esto puedo hacer el producto escalar aplicando la segunda forma esta, que sería u sub x por v sub x más u sub y por v sub y. Significa que u por v es igual a 1, 4 por 2 menos 2, y hago directamente 1 por 2, 2, más 4 por menos 2. 4 por menos 2 menos 8, 2 menos 8 menos 6. ¿Tiene un sentido que dé negativo? ¿Qué significa que dé negativo? ¿Alguno se acuerda? No. Bueno, no se acuerdan. Ahora fíjense, el resultado del producto de este par de vectores, producto escalar, me dio negativo. Además de resolverlo con el método 2, se puede resolver con el método 1. O sea que este producto da menos 6. ¿Cómo es el módulo de un vector? Positivo. ¿Cómo es el módulo del otro vector? Positivo. O sea que para que me dé negativo, ¿qué tiene que ocurrir? Que el coseno de alfa sea negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Si ustedes analizan, el resultado me da un número negativo, por lo tanto esto también me tendría que dar un número negativo, y la única forma que dé negativo es que el coseno sea negativo. Que te da 1, este es 6, 1 por 6, 6, y 6 por menos 1, menos 6. No hay otra posibilidad. ¿Y qué quiere decir que el coseno sea negativo? ¿Qué es para ustedes que el coseno sea negativo? Tienen que tener acá, lo que les dije siempre, ¿qué cosa? Las gráficas. ¿Cómo son las gráficas? Las gráficas del seno y del coseno usted lo tiene que tener automáticamente en memoria visual. ¿Se acuerdan que está entre 1 y menos 1? ¿Y cómo es el coseno? Arranca en 1. Arranca en 1 y hace así. Para el otro lado es simétrico y es lo mismo. Entonces, ¿cuándo da negativo?
acá en este rango, todos estos valores son negativos. ¿Qué significa entonces? Que si esto es 90 grados y esto es 180 grados, ¿cómo es el ángulo entre U y B si me da negativo? El ángulo está entre 90 y 180 grados. O sea, ustedes tienen los dos vectores, este ángulo es un ángulo agudo, tiene menos de 90 grados. Y la otra posibilidad es que sean como obtuso. El ángulo es mayor de 90 grados. ¿Cómo están los vectores? De esta forma. ¿Por qué? Porque me dio negativo. ¿Es cierto? Claro que es cierto. Si ustedes van a la gráfica y dicen el vector U tiene componentes 1 y 4, dicen acá hay 1, 2, 3, 4. Este es el vector y el otro vector tiene 2 y menos 2. 2 y menos 2. Entonces, este vector, si es perpendicular, sería 90 grados. Este vector forma más de 90. El ángulo es mayor de 90 grados. Bien. ¿Qué es lo que le decía yo? ¿Para qué me sirve el producto escalar? Por ejemplo, para calcular el ángulo del vector. Entonces yo quiero calcular el ángulo entre los vectores. Quiero saber cuánto vale este ángulo alfa. Listo, entonces yo puedo calcular cuánto vale el módulo de U, porque es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, 16 más 1, 17. ¿Cuánto vale el módulo de B? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. 4 menos 2 al cuadrado, 4. 4 más 4, 8. Raíz de 8. También es 2 raíz de 2. Porque el 8 es 2 al cubo. Se extrae y me queda 2 raíz de 2. Bueno, tengo cuánto vale el módulo de uno y cuánto vale el módulo del otro. Tengo estos dos resultados. ¿Qué tengo además? ¿Cuánto vale el producto escalar? Porque como lo resolví con este otro método, me dio menos 6. Entonces, cuando yo reemplazo, digo, menos 6 es igual al módulo de U, que vale raíz cuadrada de 17, por el módulo de B, que vale raíz cuadrada de 8, por el coseno de alfa. Entonces, ahí es donde se presenta una ecuación con una sola incógnita. O sea, despejando, nos queda que el coseno de alfa vale menos 6 sobre la raíz cuadrada de 17 por la raíz cuadrada de 8. Pueden meter todo dentro de la misma raíz. Dicen 8 por 7 es 56. 8 por 1, 8. 8 más 1, 3. 8 más 5, 3. Quiere decir entonces que alfa vale arco coseno de menos 6 sobre la raíz de 130. Fíjense que ustedes prueben en su calculadora, ponen inversa, coseno, abren un paréntesis, o a veces la calculadora ya se los da el paréntesis, menos 6 dividido raíz de 136. Cierran el paréntesis, aprietan igual y me da error, porque yo cerré el paréntesis fuera de la raíz. Da 120 grados. Entonces da 120 grados, ¿verdad? 57 minutos, 40 y pico. 120 grados, 57. Casi 121 grados. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? A partir de las componentes de cada vector, resolver el producto escalar, y como resuelvo el producto escalar y con las componentes conozco los módulos, puedo calcular el ángulo. Entonces, el ángulo es mayor de 90 grados. O sea que
ya sabía que era mayor de 90 grados. ¿Por qué? Porque dio negativo. Si hubiera dado positivo, entonces el ángulo hubiera estado entre 0 y 90 grados. Son cosas que uno ya las tiene que tener claramente resueltas. O sea, la memoria gráfica, memoria visual del seno y del coseno y de la tangente, y que vayan razonando, que vean que esto que dimos en el curso de ingreso alguna vez, que vieron en la secundaria, que nosotros vamos utilizando, lo vamos relacionando continuamente. Esto para que ustedes puedan dominar el tema, para que puedan además justificar. Cuando algo de esto no concuerda, porque me equivoqué en algo, cosa que es muy común, haber tomado la calculadora y no darme cuenta que estaba en otro modo, entonces el resultado me dio otro, y con eso cambia totalmente. Y a veces, como siempre les digo yo, si el modo este que está acá, vaya a saber, modo 2, no es ahí. Modo 4. Y hago el mismo cálculo, ¿no? Inversa, coseno, pongo menos 6 dividido en raíz de 136 y cierro el paréntesis. Entonces van a ver que eso resuelto de la misma forma me dice que da 2,11. Entonces, así como les digo 2,11, ustedes ponen son 2 grados, 6 minutos, 36. Y esto es lo que nosotros no entendemos. Permítanme que yo les transmita esta intimidad, que cuando uno está corrigiendo, le damos ese ejercicio, le pedimos que calcule el ángulo, entonces pone el ángulo 2 grados, 6 minutos. Entonces, no graficó. Profe, usted nos pidió que grafiquemos, usted dijo que calculemos el ángulo. ¿Se entiende? Cuando yo les digo, ¿por qué no hicieron tal cosa? No, pero no, el ejercicio no pedía gráfica. La gráfica no es tan difícil y es aproximada. Entonces yo miro el gráfico y digo, ¿puede tener 2 grados entre un vector y otro grado? No. No puede haber diferencia de 2 grados. Esto es lo que a mí me preocupa. Que no razonen, o sea, que no verifiquen las cosas. Después dice, bueno, pero la culpa no es mía, profe, estaba en el modo de la calculadora porque justo la agarró mi hermano, que no sé qué, alguien estuvo jugando, yo la tenía bien la calculadora y resulta que ahora está en otro modo. Este es el tema. Que no se le puede echar la culpa a la calculadora. Entiéndanme, si yo les digo siempre, y yo creo que esta debe ser la número 25, 26 que me han escuchado algunos de ustedes, hay que graficar para ver si lo que estoy graficando tiene correlato, si es parecido a lo que estoy calculando. En la longitud del vector, en el ángulo, en el producto vectorial, en lo que sea. Con el agravante este único de que si estoy en el espacio, bueno, me tendría que buscar en el graficador, ponerlo y ver si es la situación planteada o no. Pero estas cosas en el plano son muy evidentes, de que me haya equivocado en un número y que el ángulo sea más o menos parecido. Dicho que ustedes tienen papel y lápiz, hoja cuadriculada, entonces lo grafican a escala. Y ustedes con las dos reglas, con las dos escuadras, ponen la de 90 y la otra de 30, 60, 90, y ahí 90 más 30, 120, y tiene que ser aproximado. O buscan el semicírculo, el transportador, el goniómetro y miden el ángulo aproximado y tiene que coincidir. Se tienen que acostumbrar a usar los elementos y a tomar confianza sobre esto. Yo estoy seguro porque lo mido y me da lo que calculé. Ahí es donde va mejorando el conocimiento de ustedes. Cuando tienen la seguridad de que lo que están haciendo está bien. Si no calculan y no saben qué es lo que están calculando, no saben si está mal, está bien.
O sea, aparte de verificar, de renovar, de rehacer el cálculo y aparte pueden ustedes graficar para corroborar gráficamente. Siempre que se pueda, no siempre se puede. Pero cuando se puede lo tengo que hacer. Si puedo, desconfío de lo que estoy haciendo. Tienen que desconfiar. Bueno, vamos a... ¿Tienen alguna duda respecto a lo que es un producto escalar? Profe, Señora. ¿podría moverse un ratito para copiar, por favor? Sí. Bien. Sobre estos productos, nosotros hemos dado una interpretación geométrica que permite calcular la proyección de un vector sobre otro. O sea, geométricamente yo les acabo de decir que pueden calcular el ángulo, pero como concepto teórico dice interpretación geométrica o gráfica del producto escalar y me habla de la proyección de un vector sobre otro. En ese mismo ejemplo vamos a proyectar al vector U sobre la dirección de B, o sea, en esta dirección. Acá está el vector B, acá está el vector U. Listo, profe, gracias. De nada. Interpretación geométrica. Proyectamos al vector U sobre la dirección de B. ¿Qué es lo que entendemos por proyección? ¿Qué entienden ustedes por proyección? Ortogonal. Siempre las proyecciones que utilizamos nosotros son ortogonales. En casos que no sea así, lo vamos a especificar con qué ángulo vamos a proyectar. Pero proyectar ortogonal significa perpendicular a donde voy a proyectar. Usar una línea auxiliar perpendicular significa que si voy a proyectar U en la dirección de B, no lo proyecto sobre el vector B. ¿Por qué? Porque el vector B es este. Yo proyecto en forma perpendicular en... Significa que con una escuadra van a poner allí 90 grados, una línea imaginaria. Entonces, eso imaginario es como si lo estuviéramos iluminando en contra de esto. Y lo que me quedaría es este segmento. Eso que está ahí es la proyección del vector U sobre el vector B. No estoy diciendo que es una división, no. Proyección de U sobre B. O sea, este segmento. Entonces, ¿qué es lo que usamos? La trigonometría. Claro, no tengo el ángulo interior, pero es lo mismo que use el ángulo exterior o el ángulo interior. Es lo mismo esto o esto. O sea, puedo usar los 120 grados. O sea, ¿qué conozco? 180 menos 120 me va a dar 60 grados ahí adentro. Conozco el ángulo, conozco el módulo de ese vector. Entonces calculo cuánto vale esa proyección. Y sería geometría, aplicando trigonometría a un triángulo rectángulo. Conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. Entonces tendría que hacer ¿qué cosa? Y para hacer la proyección de U sobre la dirección de B, solamente tendríamos que poner que este ángulo que llamemos beta, el coseno de beta, es el cateto adyacente, que es la proyección P, dividido ¿en quién? En la hipotenusa, que es el módulo de U. Entonces, ¿cómo calculamos P? Y el segmento P, esto que está dividiendo pasa multiplicando, es
el módulo de U por el coseno de beta. Bien, el módulo de U por el coseno de beta. Permítanme que gire la cámara. ¿Tengo el módulo de U? Sí, vale 17. ¿Tengo beta? Y sí, porque tengo 120 y tengo el otro ángulo. Entonces, fíjense, yo lo voy a poner con todos los decimales. Ustedes tenían ahí que eso era el arco coseno de menos 6 dividido en la raíz cuadrada de 136. Y me daba exactamente eso que puse allí, que eran los 120, 57, 49, 52. Cuyo coseno de ese ángulo ya sé que da menos 6. Yo le pongo coseno a ese ángulo y me da menos 6. ¿Era así? No. Menos 6 sobre raíz de 136. Bueno. Raíz de módulo de U, raíz de 17 por coseno de 120 grados, 57 minutos, 49,52 segundos, menos 2,121. Como es una proyección, decimos que es en valor absoluto. ¿Qué significa? Es un valor que se puede tomar como positivo. O sea que esto, que medía 2 raíz de 2, raíz de 8, 2,82, y esto acá mide 2,1. Es lo que ustedes tienen que verificar, haciéndolo a escala y midiendo con la regla, con la escuadra, es decir, tiene que dar 2,1 centímetros. Si ustedes toman 180 y le restan 120 grados, 57 minutos, 49,52 segundos, les da 59 grados, 2 minutos, $10,48 segundos. Si a ese valor le calculan el coseno de 59 y lo multiplican por raíz de 17, van a ver que sale 2,121. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes para el triángulo rectángulo usan el ángulo este o usan este ángulo suplementario, es lo mismo en valor absoluto. Con este ángulo le da negativo, con este ángulo le da positivo, pero le da 2,121. O sea, vean ustedes en la calculadora que es lo mismo utilizar en un triángulo rectángulo el ángulo interno o el ángulo externo. Es lo mismo. Para el caso del coseno.
Bueno, ¿qué faltaría que me digan? Profe, eso no es lo que nos enseñó. La interpretación geométrica que dábamos nosotros era justamente que la proyección de U sobre B, que era U por el coseno de beta, significa que si yo pongo el producto de U por B igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno de alfa, lo habíamos llamado, módulo de U por coseno de beta. Dijimos que usar beta o alfa era lo mismo. Este producto me da la proyección P. Entonces, este que está molestando acá, que está multiplicando, lo pasaríamos dividiendo. Es decir, que si yo hago el módulo de B, en realidad yo no lo paso dividiendo, no existe eso, ¿no? Recuerden que divido miembro a miembro, ¿por quién? Por el módulo de B. ¿Altera la igualdad? No. ¿Qué hago en este lado? Lo simplifico. Entonces, ¿qué pasó? Y pasó dividiendo el otro lado. O sea que el producto escalar dividido en el módulo de B es igual al módulo de U por el coseno de alfa. ¿Y qué es eso? Es la proyección P. Esto es lo que enseñamos nosotros. Yo lo que le hice fue calcularlo gráficamente. No hace falta saberlo entonces en forma. Pero si al producto escalar que dio menos 6, yo lo divido en el módulo de B, estoy calculando directamente la proyección. ¿Cuánto da el producto escalar? Menos 6. ¿Cuánto da el módulo de B? Y el módulo de B da raíz cuadrada de 8. Entonces hacemos menos 6 dividido en la raíz cuadrada de 8 y nos da menos 2,121. Exactamente el valor negativo porque el producto escalar de negativo. Si hubieran puesto positivo, les daba positivo, el valor absoluto es lo que nos interesa. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que decimos entonces como interpretación geométrica del producto escalar? Que yo puedo calcular la proyección de un vector sobre la dirección de otro vector si el producto escalar lo dividimos en el módulo del vector cuya dirección se está proyectando, sobre cuya dirección se está proyectando. Que no es lo mismo que proyecte el vector B sobre la dirección de U, porque en ese caso la dirección de U sería esta y la proyección sería perpendicular, entonces el segmento sería este, que no va a ser igual. En algunos casos particulares puede dar igual el módulo, la proyección, pero en este caso no. Interpretación geométrica del producto escalar, entonces, yo puedo proyectar un vector sobre otro. ¿Y por qué me sirve? Y justamente porque a veces queremos calcular la altura de un triángulo y la altura, ¿cómo es? Perpendicular a la base. Si esta es la base, la altura es perpendicular. Altura h. Acostumbrado, por supuesto, altura no se escribe con h, sino que del inglés se deriva que nos acostumbramos a utilizar la altura h, que es perpendicular. Entonces, a veces necesitamos calcular esto. Entonces, ¿qué hacemos? Este vector
lo proyectamos sobre una línea perpendicular, o a este vector lo proyectamos sobre una línea perpendicular. Así nos sirve en la aplicación para calcular una altura de un triángulo. Después vamos a ver cómo utilizamos eso en el volumen del paralelepípedo en el producto mixto. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular la altura respecto de la base del piso de ese paralelepípedo, entonces la altura siempre es perpendicular. Y proyectamos justamente sobre una línea perpendicular para calcular la altura. Hacemos el cálculo de distancia entre rectas alabeadas y tenemos que proyectar un vector sobre una dirección perpendicular. Siempre lo hacemos sobre una dirección perpendicular, específicamente en la parte geométrica nuestra, pero recuerden que se puede proyectar sobre cualquier dirección. Y esa proyección nos permite encontrar una dimensión, una longitud, que nos es útil en el caso de la altura de un triángulo, sería lo más básico como para que lo interpreten. ¿Para qué sirve? Sirve para eso. Pero no es la única aplicación. Porque además, nosotros a ese segmento le podemos poner una flechita y decir que además de ser una proyección, una longitud, es el vector proyección. ¿Qué significa? Que esto que hemos calculado nosotros, que vale menos 2,121 o 2,121 es la longitud que tiene. Pero obviamente que si es la sombra de este vector, la flechita iría para este lado. Y si me piden calcular el vector proyección, ya o aplicamos la formulita, que hay una fórmula que hemos dado y hemos desarrollado, y calculamos las componentes del vector. Sin necesidad de que aprendan esa fórmula y la memoricen. ¿Cómo llevamos al vector? No al segmento P, sino al vector proyección. O sea, yo quiero el vector proyección. Entonces yo me acuerdo que tenemos una formulita. ¿Cuál es la formulita? ¿Qué sé yo? Tendría que ir al libro y ponerme a buscar a ver dónde está en el libro la fórmula para calcular el vector proyección. ¿Qué es más fácil que la vayamos deduciendo? ¿Cómo es? Y bueno, como tiene la misma dirección que B, al vector B lo transformamos en su versor, o sea, el vector unidad. Lo llevo a la unidad, más chiquitito. ¿Para qué? Para que a partir de ese vector, se me perdió el borrador. Esto es así. Yo tengo el vector B acá. Y tengo para el otro lado el vector proyección. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Reduzcamos. Calculemos el vector acá, que es el vector, este vector B, pero versor. ¿Qué significa? Que tiene una unidad de longitud. ¿Cómo hacíamos? Y lo dividíamos por el tamaño del vector B. O sea que el versor SB, ¿se acuerdan que lo vimos el lunes? El versor B era 1 sobre el módulo del vector B por el mismo vector B. Esto es un número y estas son componentes de un vector. Distribuyo, ya con las coordenadas del vector B, 2 y menos 2, le calculo el módulo, raíz de 8, 1 dividido en raíz de 8 y lo distribuyo. Entonces me daba lo que eran los cosenos directores.
Ya tengo el versor B. Pues ya tengo la unidad. Ahora lo tengo que agrandar. Y lo multiplico por ¿quién? Por esta longitud. ¿Cuánto vale la longitud? Y la proyección P que calculamos nosotros vale 2,121. O sea que si yo a este vector versor lo multiplico por menos 2,121, va a cambiar de dirección. Entonces, automáticamente vamos a sacar el vector P como ese valor multiplicado por el versor B, que es 1 sobre B por el vector B. Pero ¿cómo sacábamos P? Haciendo U por B dividido en el módulo de B. Entonces, con un poquito de paciencia, a ver si me siguen, este vector P va a ser esta longitud, y esta longitud la sacamos haciendo este cálculo, o sea, U por B sobre el módulo de B, por ese número, que es la longitud, por el versor B, pero el versor B es 1 sobre el módulo de B por el mismo vector B. Y ahí tenemos la fórmula. Módulo por módulo, módulo cuadrado. Entonces tomamos, ¿qué es el producto escalar? Un número. ¿Cuánto dio ese producto escalar? Menos 6. ¿Qué es el módulo de B? Y este módulo, raíz de 8, perdón, ¿sí? Módulo de B, raíz cuadrada de 8, pero elevada al cuadrado. De raíz de 8 por raíz de 8, 8. O sea que me queda menos 6 sobre 8. Es un número multiplicado por el vector B, que tiene componentes 2 y menos 2. O sea, menos 6 sobre el módulo de B por el módulo de B, raíz de 8 al cuadrado, por el vector B que tiene componentes 2 y menos 2. Listo. Distribuyo el 6 octavos, que son menos 3 cuartos por 2, menos 3 cuartos por menos 2. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara que no se ve muy bien? ¿Genio? Bajamos un poquito más. Más de eso ya. Y nos vamos al piso. Lo que podemos hacer es correr todo el mueble. Bueno. No sé si ahí se ve mejor. Sí, profe. Yo voy contando esto. Algunos tienen la opción de decir, bueno, ya tengo una fórmula. La fórmula que dimos nosotros en el libro. Dijimos el vector proyección es igual al producto escalar dividido en el módulo del vector B elevado al cuadrado multiplicado por las coordenadas del vector B. Que si quiere acordar la fórmula se la acuerda. El que quiere ir deduciéndola, bueno, no es tan difícil, que lo importante de esto es saber razonarlo, de dónde salió la fórmula, ¿sí? De buscar el versor y con el versor multiplicarlo por la proyección, que es un número, y con eso van a sacar el resultado. Esa era nuestra interpretación geométrica, que podemos proyectar un vector sobre la dirección de otro y no solamente encontrar la proyección, sino también encontrar el vector proyección.
Bien. Preguntas, dudas. Facundo no tiene dudas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Inventen dos vectores, grafíquenlos a escala como corresponde, proyecten con una escuadra, midan el ángulo, calculen el ángulo entre los vectores, midan la proyección, midan las componentes y vean si analíticamente, después de aplicar la fórmula, tiene acción. O sea, tomen cualquier ejemplo. Les doy yo para que ustedes verifiquen. Tomen un vector A, pongan las componentes 2, 4, pongan un vector B de componentes 3 y menos 5. Y con estos dos vectores hagan ustedes todo lo que quieran. Proyecten. A sobre proyecten B sobre A. A una la llamamos P, a la otra la llamamos Q, el nombre no importa. Ustedes hagan ese ejercicio en papel. O sea, yo lo que quiero es no solamente que aprendan a hacer el cálculo y apliquen la formulita. Hagan el producto escalar, hagan la proyección, hagan el cálculo del ángulo, a ver si les coincide entre los vectores. Y una vez que tienen eso, midan a ver si la proyección se corresponde con lo que ustedes están calculando. Es obvio que si dice 1,21, ustedes no van a tener, van a poder medir 1,2, entre 1,2 y 1,3. Va a depender también de la habilidad del dibujante, de lo preciso que puedan ser haciéndolo en papel cuadriculado, que nosotros para si quieren ser más específicos pueden ir un papel milimetrado, pero no hace falta. Y midan el ángulo, y midan la proyección, y midan las componentes. O sea, estas componentes que nosotros en el gráfico del vector veamos cuánto valen X, cuánto valen Y, se tienen que corresponder con lo que han calculado. Esta va a ser la única forma que ustedes aprendan, tomen confianza sobre lo que están calculando. Y si no les coincide, repasen, revisen. Vamos a tomarlo así como tarea. El día viernes, lo primero que hacemos es verificar esto. Me van a dar cuánto vale el ángulo entre los vectores, el ángulo alfa entre A y B, cuánto valen las proyecciones y cuánto valen las componentes de los vectores. Proyección, o sea, no solamente cuál es la longitud como proyección, que es la proyección de un vector sobre otro, sino que también las componentes de cada uno de los vectores. Ese va a ser el ejercicio obligatorio para el día viernes. El día viernes cada uno de ustedes me dice, mire, profe, acá lo grafiqué, me va a ir mostrando cada uno y esto es lo que me dio. Obviamente a todos les tiene que dar lo mismo. A todos les tiene que dar lo mismo. Pero ¿cuál es la idea de que ustedes en su escritorio, con su papel y lápiz, puedan verificar que lo que hacen gráficamente, que lo que calculan analíticamente es lo mismo? O es muy parecido. Es así, tiene que ser muy parecido. Obviamente nunca vamos a poder dar la exactitud, ¿no es cierto?, en la forma gráfica, pero ayuda muchísimo. Y que cuando se equivocaron, y ojalá se equivoquen, para que puedan rever y corregir el error, porque ha sido un signo, porque ha sido lo que sea,
porque se tiene que dar. Esta es la forma que uno aprende, equivocándose, haciendo y equivocándose. Bien, no, en 5 minutos no vamos a poder desarrollar el otro tema, el otro sería producto vectorial, el producto mixto, que vamos a ver el viernes. Con eso cerramos la unidad 1. Acuérdense que vamos a estar dando una unidad por semana. Si bien ahora vamos despacio, la tarea de ustedes, ¿no?, de ir repasando, revisando, haciendo ejercicios, los del libro, los de las guías, y ustedes el viernes en la mañana dicen, profe, hice tal cosa y no me dio, profe, hice tal y tal ejercicio y si me dio, ya practiqué, no practiqué. No se dejen estar porque pasan 3 semanas, tomamos el parcial, 3 o 4. Profe, Sí la escucho. Se me cortó la imagen, no sé por qué. una pregunta. El ejercicio que usted nos dio para realizar, empezamos a realizar el ejercicio a partir de los métodos que usted nos dio, el método 1 y el método 2, por así decirlo. A partir de ahí empezamos a realizar el ejercicio. Si quieren, eso ya depende de ustedes. Si tienen seguridad y ya saben aplicar los métodos, no hace falta. Pero pueden bien. aplicar, obviamente que tienen que aplicar los dos. Bien, gracias. Saben que perdí la visual de ustedes, no en la computadora. Ahí volví, perdónenme. Primero me había quedado sin imagen y después se apagó la máquina sola. No es el internet, sino la máquina que produjo un error. Bien. Los despido entonces hasta el viernes. Resuelvan este solo ejercicio para el día viernes. Y otros que ustedes puedan resolver, eso ya es tarea de ustedes. Practicar con combinación lineal, dependencia, independencia lineal. La primera media hora vemos la parte práctica, todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Después completamos con los 2 productos que nos faltan. Bien, chicos. Nos vemos el día viernes. Nos vemos, profe. Chao, profe, hasta luego. Chicos. Profe.